Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal, ya lo sabe, en donde nos reunimos como familia, como iglesia, como comunidad, como sociedad, a hablar de temas de importancia y de relevancia y, ¿por qué no?, también a prevenirnos, a aprender a cuidarnos. Hoy el título del programa es Soy Valiente. Una palabra que se puede utilizar de diferentes maneras. Nosotros la usamos hoy en el contexto de la prevención y cuidado del abuso sexual infantil. Porque para hablar de estos temas, para prepararnos, para afrontarlos, hay que ser valientes. Hoy tenemos una invitada desde León, Guanajuato, en México, para que nos estará hablando y nos estará compartiendo acerca de todo esto. Aimé Camarena, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estoy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias, Omar, por esta invitación y feliz de poder compartir un tema tan importante y tan necesario para las familias. Muchas gracias. Exactamente, un tema por demás importante y en el cual, Aimé, pues eres una experta familióloga, especialista en afectividad y sexualidad en la niñez y en la adolescencia. Y bueno, Aimé, vamos a comenzar pues de una manera muy sencilla, ¿no? A mí siempre me gusta lanzar la pregunta obvia para ir desarrollando el tema. Pero pensemos en términos generales, ¿qué es la sexualidad? ¿Verdad? Porque es un tema pues, que está en boca de todos, ¿verdad? El mundo moderno, ultraconectado, supersensorial y todo esto. Entonces, pensamos sexualidad y la mente se puede ir a 5,000 diferentes lugares. Pero así, en términos muy básicos, ¿qué entendemos nosotros por sexualidad humana? La sexualidad humana, Omar, somos seres sexuados desde el momento de nuestra concepción hasta el momento de nuestra muerte. Pensamos, cuando hablamos de sexualidad, lo relacionamos únicamente con genitalidad y la realidad es que la sexualidad integra todo nuestro ser, nuestros valores, nuestra forma de comportarnos en la vida, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, es una manera integral. No es solamente hablar del cuerpo o de los genitales, sino también de lo que somos y cómo nos sentimos. Qué importante es esto y que de nuevo quería partir desde este punto porque precisamente no hay una tendencia reduccionista, ¿no? A solamente enfocarse en una área cuando vemos que realmente es mucho más grande. ¿Cómo nosotros podemos ir moldeando este entendimiento? ¿Cuáles son algunas de estas primeras prácticas y puntos que le podemos dar a la comunidad, a los que nos están viendo en televisión o escuchando en el podcast o de diferente manera, para ir un poco moldeando este entendimiento de la verdadera sexualidad y de la plena sexualidad, Aimé? Mira, este punto es muy importante, Omar, es quitar estos mitos. Hoy en día, en 2026, hay muchos mitos de familias, padres de familias que no abordan este tema desde casa. Es verlo como naturalidad, porque pues esto es parte de nuestro origen, comprender el origen de nuestra vida. Nuestra vida es un don, es un regalo y entenderlo de esa manera y desde pequeñitos a nuestros hijos podérselos explicar así, sin tabú. Hoy a lo largo de este programa pues quiero compartirte algunas formas, ¿no? Desde la infancia, cómo poder abordar este tema y sobre todo enfocándonos en el tema de la prevención del abuso sexual infantil. Entonces, papás, hay que hablar este tema de naturalidad, explicarle a nuestros niños que su vida es un regalo, que nuestra vida es un don de amor, es el don de la vida, que es algo que tenemos que cuidar. Yo les digo, es tu tesoro, es lo más preciado y tú eres el guardián para poder cuidar este tesoro. Cuando lo hacemos así desde pequeñitos, vamos inculcando a nuestros niños pues ese cuidado de la vida desde el vientre materno, ¿no? Desde la concepción hasta a lo largo de nuestra vida, fomentar el autocuidado. Exactamente, ¿no? Y que era muy importante de nuevo, ¿no? Estos primeros dos puntos, así muy generalizados, ¿no? Conocer la importancia de la sexualidad, entendiéndola en su plenitud y luego cómo nosotros podemos ir entendiéndola de mejor manera para de nuevo, ¿no? Romper esas falsas ideas que se nos han vendido y de nuevo, ¿no? Esa
esa separación que se ha hecho de este entendimiento. Entremos en esta parte que nos trae acá, ¿no? La familia. Jaime, háblanos un poco acerca de la afectividad, de lo que esto significa entre la pareja y cómo esto se va desarrollando y se va dando y se debe de expresar y llevar a los hijos. ¿Qué rol, qué papel juega la afectividad y qué es la afectividad dentro de la familia, la relación padres e hijos? Es muy importante primero que los hijos puedan mirar esta afectividad entre sus padres, entre el matrimonio, el cariño, el respeto, el buen trato, el poder demostrarse los sentimientos, ¿no? El toque físico, esas caricias de bienestar, el poderse decir te amo. Hoy en día creo que hemos hecho mucho hincapié en estos temas de afectividad y sexualidad, la importancia de hablar sobre el amor, la importancia de poder demostrar nuestros sentimientos y poder diferenciar aquellos que son del buen trato a los que no son, pues que entran en el maltrato, ¿no? En un tipo de abuso, sea físico, psicológico, y esto es de lo que nos habla la afectividad, el buen amor, el buen trato, el buen querer, el poder externar nuestros sentimientos, y eso es importantísimo desde el matrimonio, podérselo demostrar a nuestros niños con nuestro trato. ¿Por qué? Porque los niños aprenden más de lo que ven, de lo que podamos decirles. Entonces, a los matrimonios no hay que tener miedo, darnos un abrazo, un beso frente a nuestros hijos, decirnos que nos amamos y también que ellos puedan comprender que son origen y fruto de este amor que da vida. Y que es muy interesante lo que mencionas, Eme, porque vemos que la afectividad se da de diferentes maneras, que no solo es en el plano emocional, que por ejemplo tiene este componente que también es el trato, ¿no? El tacto también, el El toque. actuar, exactamente, el toque. Entonces, para entender esta parte, ¿no? Hablando de afectividad, es toda esta gama de acciones, de actos que podemos realizar en el hogar, que podemos realizar. Pero Aime, aquí hay una gran realidad y que estoy seguro que a lo mejor en más de una ocasión algún padre de familia te lo ha compartido. Bueno, ¿y qué pasa en aquellos padres de familia que nunca vivieron la afectividad? En su propia vida, en su propio crecer, que sus padres pues no fueron afectivos y ahora ellos mismos pues no saben cómo ser afectivos. No es que no quieran, sino simple y sencillamente no saben qué pasa con estos padres, qué pueden hacer para empezar a ser más afectivos. Esta es una realidad, Omar, que viven muchas familias. No en todos los hogares los papás solían decir te quiero, solían decir abrazar, era un estilo de crianza como más autoritario. La buena noticia es que se puede aprender a desaprender. Me gusta mucho esta frase, aprender a desaprender. Hoy en día como papás también tenemos pues ya más herramientas de cómo poder hacer las cosas diferentes, ¿no? Sobre todo decir cómo influyó esto en mí, en la educación de mis padres, y no es a modo de juzgar, porque la realidad es que nuestros papás nos dieron lo mejor de sus recursos que pudieron darnos, porque ellos también fueron hijos y aprendieron esto a través de sus papás. ¿Qué pueden hacer estos papás? Aprender que hoy en día la afectividad es muy necesaria. Estamos llamados, ahora sí que nacimos por amor y para amar y estamos llamados, los seres humanos, no podemos vivir en soledad y estamos llamados a sentir el amor, a sentir la afectividad y como papás necesitamos abrazar, necesitamos decir te quiero, porque si nosotros no lo hacemos, Omar, alguien más lo va a hacer por nosotros. Entonces, ¿qué pueden hacer los papás? Aprender, hay que practicar. Yo a veces les digo, si te cuesta difícil, si te cuesta trabajo decirlo verbalmente, escribe notitas, ¿no? Algo tan simple como a la hora de hacer el lunch, este lunch fue hecho con amor por mamá, o papá te lleva a la escuela con mucho amor. Algunas frases, abrazar, demostrar tiempo también, ¿no? Ahora sí que como los 5 lenguajes del amor también para Ujú. los niños, toque físico, actos de servicio, palabras de afirmación, eres importante para mí, te esperaba con mucha ilusión desde antes que nacieras, ya te amaba. Entonces podemos practicarlo, sí podemos aprender a hacer las cosas de una manera diferente. También es importante
poder externar esto a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Mi amor, a mí me cuesta trabajo porque yo no lo aprendí en casa, entonces estoy aprendiendo contigo a besar, estoy aprendiendo contigo a demostrarte te quiero. A veces he hecho ejercicios, Omar, con algunos Ujú. papás en escuela para padres y una de las preguntas que hago es, ¿qué te hubiera gustado que de niño te dijeran tus papás? Y la número uno es que me hubieran dicho más veces te quiero. Entonces, es muy cierto esto que compartes y yo creo que hoy Ujú. en día es una tarea importante para nosotros practicar con nuestros hijos. Y que nos lleva, Aimé, a otro punto sumamente interesante, ¿no? En este pequeño desarrollo que vamos haciendo. La importancia de crear esos vínculos en la familia. La importancia que por medio, ¿verdad?, de esta presencia, de estos actos de caridad, de este tiempo de calidad, de este contacto físico, de todo esto, ¿no? Que se va dando, se va creando un vínculo que es importante y que precisamente, ¿no? Pues poco a poco vamos viendo y armando, ¿no? Esta idea y este concepto de prevención para que el abuso sexual infantil no suceda. Estos son algunos de los pasos a seguir. Hablemos también un poco también de la importancia de crear los vínculos, la relación padres e hijos, porque no basta con el hecho de decir, bueno, sé que es mi hijo, sé que es mi padre, pero no, hay que trabajar en estos vínculos, ¿no? Uno es justo el vínculo de la comunicación, de la conexión, que los hijos puedan sentir cercanos a los papás. Entonces, si estamos alejados, ¿cómo nuestros hijos van a tener esa confianza para llegar y poder comunicar tanto aspectos positivos como cosas pues no tan buenas que pasan en la vida? Y para eso necesitamos presencia y acompañamiento. Yo digo que estos son los dos ingredientes más importantes: presencia, pasar tiempo con ellos, escuchar. Muchas veces los papás nos dedicamos mucho tiempo a interrogar y creo que necesitamos callar más, escuchar más, callar más, hablar menos para que nuestros hijos puedan compartirnos todo lo que les sucede. Y esto es, pues, tener estas prácticas a lo largo del día, ¿no? Interesarnos cómo fue tu día, qué te pasó. Es muy importante también nosotros como papás abrir esta comunicación hablando de nosotros, también a medida, de acuerdo a la edad de los niños, poder compartir lo que nosotros hacemos en nuestros días, expresar también nuestros sentimientos. También se vale decir, mamá hoy tuvo un día difícil, mamá hoy está cansada, a papá hoy no le salieron las cosas como hubiera querido en su trabajo. Poder reconocer los sentimientos, ¿no? Papá puede estar triste, papá también puede llorar y esto va a crear ese vínculo con nuestros hijos para que ellos también puedan abrir su corazón con nosotros. La comunicación es muy importante, el cómo a veces reprendemos a nuestros hijos tiene muchísimo que ver, el cómo le podamos creerles todo lo que nos comparten. Es como decir, gracias por lo que me compartes, te creo lo que me dices, y esto va a afirmar que nuestros hijos puedan seguir teniendo esa comunicación y ese vínculo con nosotros. Y algo muy interesante, ¿no? Que mencionas y todos los que somos padres, en más de una ocasión lo hemos experimentado y solo hay que poner atención. A mí en más de una ocasión mis hijos me han hecho la misma pregunta 5 veces, ¿no? Bueno, ¿y qué haces? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y por qué viajas? Y en más de una ocasión uno puede pensar, hoy no me entendió, pero no, realmente es que pues son niños y ellos van a preguntar 3, 4 veces y de pronto se les va a volver a olvidar y te van a volver a preguntar. Entonces, aquí es como bien dices, Aibe, hay que poner atención, hay que estar atentos, ¿no? Porque ellos por su naturaleza misma que están descubriendo el mundo, que están aprendiendo, pues te van a hacer la misma pregunta 5 o 10 o 15 veces, ¿verdad? La importancia de ir entendiendo y de irles dando el lugar que se merecen, que esto nos lleva a otro punto, Aime, que también es muy importante, la autoestima. Ahora que estamos escuchándote y que nos estás dando esta pequeña explicación, ¿no? Vamos viendo la afectividad, la importancia de crear los vínculos, todo esto es porque lo que se trata, parte, ¿verdad?, del trabajo de los padres es crear una autoestima fuerte en los hijos. ¿Cómo entendemos, cómo interpretamos esta parte que es tan importante también, Aime? ¿Qué es la autoestima en los hijos y cómo es que los padres la vamos alimentando, la vamos formando? Mira, esta autoestima
Definitivamente nosotros los papás, durante los primeros 7 años de vida de los chiquitos, es fundamental. Nosotros somos quienes ayudamos a fortalecer su autoestima para que sea sana, para que sea fuerte y para que los niños se sientan primero vistos, Omar, aceptados dentro de su hogar, amados, protegidos. Esa es nuestra función como papás. Cuando los niños no pueden construir este apego seguro, que es lo que hace con los papás, este vínculo, este apego seguro lo que hace es tener, por ende, una autoestima fortalecida, una autoestima fuerte, sana. Los niños necesitan sentirse vistos, escuchados, protegidos, que podamos cubrir sus necesidades básicas, la parte de la afectividad también, no solamente es, yo les digo a muchos papás, como papás a veces, están muy preocupados por cubrir sus necesidades materiales, ¿no? Que vayan a un buen colegio, que no les falte su alimento, que no les falte su vestir, y muchas veces no se preocupan por cubrir sus necesidades emocionales. ¿Qué necesita mi hijo? Necesita tiempo. El juego es una manera de vincularnos con los niños. Y hay muchos papás que les cuesta mucho trabajo pasar tiempo como niños, leer un cuento, cantar una canción, contarán alguna anécdota de cuando nosotros éramos niños, y de esa manera nosotros vamos a ayudar a fortalecer esa seguridad, que eso es prevenir un riesgo, porque llegan a la etapa de la adolescencia y si no se sienten amados, vistos, aceptados dentro de su núcleo familiar, pues ellos van a buscar situaciones de riesgo o grupos de riesgo donde ellos sientan que pertenecen y donde desafortunadamente pues puedan abrirse a un mundo pues destructivo para nuestros chiquillos, ¿no? Para nuestros adolescentes, como las drogas, alcohol, entrar muy pronto a condiciones devastadoras para su edad. Y por eso es tan importante, ¿no? Lo que estamos charlando. Y por eso el título del programa es Soy Valiente, porque tratamos y esperamos en Dios, ¿verdad? De que esta información y esta charla que nos estás compartiendo, ¿verdad? Pues nos anime a los padres, a aquellos quizás que de pronto te estamos escuchando y decimos, Dios mío, pues la verdad hay áreas en las que puedo mejorar. Hay que ser valiente. ¿Cómo pueden los padres empezar a ser valientes? Porque bueno, una cosa es escuchar y decir, me encantaría, creo que tengo que hacer estas cosas, pero luego dar ese primer paso. ¿Por dónde pueden empezar los padres, las familias, a dar ese paso en valentía para la prevención y cuidado del abuso sexual infantil, Aime? Omar, lo primero es desde pequeñitos, casi desde que empiezan a hablar los niños, 2 años, siempre decirles que su cuerpo es un tesoro, que es algo que hay que cuidar. Yo tengo una frase que utilizo mucho con los papás, es porque te quiero, te cuido, ¿no? Y porque te quiero, te cuido, y esto es para abordar diferentes situaciones de límites, brindarles herramientas de autocuidado a los niños. Y para los niños la frase es porque me quiero, me cuido. ¿Cómo podemos empezar? Número 1, que conozcan su cuerpo, conocer las partes de su cuerpo y nombrar las partes de su cuerpo como lo que son. Hoy en día a muchos papás les cuesta trabajo y les ponen nombre a sus partes privadas, a los genitales les ponen apodos. Yo les digo, bueno, se vale en esa complicidad tener un apodo con tus hijos de sus genitales, pero lo que no se vale es que no conozcan el nombre verdadero. Número 2, reconocer que el cuerpo del hombre y de la mujer son diferentes, ¿no? Desde pequeñitos tú eres varoncito, así es tu cuerpo, y el de las mujeres son de esta manera. ¿Cómo les podemos mostrar a los niños? A través de una caricatura, de unos muñequitos. No podemos mostrar el cuerpo humano de un adulto a un menor, tiene que ser pares con pares. Otras situaciones, hay que hablar con valentía de tus partes privadas, nadie las puede tocar. Para eso hay que explicar. Tenemos partes públicas, partes privadas, existe un semáforo del cuerpo donde a los genitales, las partes privadas, se les marca con rojo. A mí sí me gustaría hoy decirles cuáles son las partes privadas, porque inclusive los mismos papás lo desconocen.
la boca es una parte privada en los menores, aunque sea pública a la vista, ¿no? Porque siempre piensan que las partes privadas son las que usan ropa interior, entonces me dicen los chiquillos, ¿y por qué la boca? Si la boca no nos tapamos, nada más cuando fue tiempo de COVID usábamos cubreboca, pero siempre está destapada. Entonces yo les digo que la boca es una parte muy importante porque todo lo que ingresa por nuestra boca va a todo nuestro cuerpo, entonces no podemos ingerir cosas que no sean comestibles. Otra parte importante es los besos en la boca son para el mundo adulto, Omar. A los niños no hay que besarlos en la boca, papás. Eso es un tema muy importante y hoy en día hay familias que lo normalizan. Ay, dame una trompadita, ay, dame un piquito. Y a veces no solamente los papás, a veces llega un tío, una tía, un familiar, y entonces los niños están expuestos a que cualquier persona pueda llegar y pues darle besos en la boca porque no hay límites. Los besos en la boca son en el mundo adulto. Inclusive es muy importante decirles a los papás que si sus hijos no quieren saludar de beso, no los obliguen a saludar de beso. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, Omar, a poder reconocer aquellos aspectos que los hagan sentir incómodos. Trátese de lo que sea. Palabras, situaciones incómodas, toques incómodos, besos incómodos, y no importa de quién vengan. A veces queremos educar a nuestros niños que sean tan buenos que a veces lo que hacemos es decirles, tienes que ser bueno. Entonces, para ellos significa que ser bueno es que no puedan decir que no y que tienen que ser bueno con sus seres queridos, con el abuelito, con el padrino, con el vecino. O sea, ¿cómo le voy a decir a mis seres queridos que no? Entonces, el primer paso después de que conozcan su cuerpo, que identifiquen las partes privadas de los menores o de nosotros, la boca, en las mujeres sus senos, vulva, vagina, pompis, y hay que hablar de una parte privada que yo les digo también es intocable, que es el ano, y hay que decir los nombres como son, ¿no? El ano es un lugar de salida, un orificio de salida que ayuda para eliminar todos los alimentos que ya no necesitamos y que entonces sale la materia fecal de tu cuerpo, así con esa naturalidad. Y en los varoncitos, sus partes privadas son la boca, sus pectorales, aunque los varoncitos puedan mostrar sus pectorales para ir a nadar, ponen un short, una alberca, no podemos tocar ni jugar con sus pectorales, pene, testículos, pompis y ano. De esta manera, los niños y las niñas pueden identificar cuáles son esas partes privadas. Inclusive decirles, si alguna otra parte de tu cuerpo que no sea privada, pero a ti no te gusta, te sientes incómodo, es necesario que puedas decir no ante cualquier situación. También tenemos que entender que como seres humanos necesitamos un espacio personal. Hay niños que les gusta ser más apapachadores, abrazan, por su naturaleza a veces están más encima de las personas, o puede haber niños que necesiten su espacio personal, que no les gusten los besos, que no les gusten los abrazos, y eso lo tenemos que aceptar. Pero a veces los papás es, saluda a tu tío, saluda a tu abuelito, saluda al padre, es que tienes que ser bueno, tienes que ser educado y tenemos que quitarnos esto porque tenemos que enseñar a los niños a poder decir que no y sobre todo que puedan tener el valor de decir las cosas, aspectos, palabras, toques que les hacen sentir incómodos. No, Esto yo creo que es importante. No, Aime, y escuchándote, digo, algunos de estos consejos y algunas de estas cosas que nos estás diciendo, pues aplican al ser humano en general, ¿verdad? No los estás tratando, no estamos hablando específicamente de las familias, de la educación de los hijos, pero en realidad aplican para todos nosotros, ¿verdad? Porque no porque uno ya sea adulto, bueno, ya quiere decir que esto no es aplicable, ¿verdad? Creo que también es un momento de aprendizaje para todos y para reconocer inclusive uno como adulto, ¿verdad? En cuáles de estas circunstancias uno a veces comete ese error
por precisamente, ¿no? Por no saber o por pensar que está bien, que es normal, que todo el mundo lo hace y bueno, pues entonces está bien. Entonces, qué importante que nos vas planteando toda esta idea, toda esta gama de diferentes puntos. Y aquí viene otro aspecto también muy importante, la relación entre los hijos y la familia extendida. Ya has empezado de una manera muy interesante, ¿no? La afectividad en el contacto, en el saludo, en diferentes cosas, pero también que se puede extender a otras áreas. Entonces, hablemos un poquito también acerca de esto, de la relación de los hijos, de la familia, con la familia extendida, con los familiares inmediatos y con la comunidad, con todo lo que los rodea también, ¿no, Jaime? Mira, Omar, el mayor número de abusos sexuales son cometidos por miembros de la familia, ¿no? Un 75% son familiares, un 20% son conocidos de los menores y únicamente un 5% es alguien totalmente desconocido de los menores. Es importante como papás establecer estos cuidados, ¿no? Por ejemplo, en reuniones familiares, sobre todo en reuniones donde haya de por medio alcohol, drogas, sustancias, ¿no? Siempre estar al pendiente de los niños, decirles a los niños que no se pueden encerrar en los cuartos, que hay juegos. A mí sí me gusta mucho como decirles a los niños, a ver, los niños chiquitos con los niños chiquitos, ¿no? Porque luego acaba un niño, por ejemplo, de 6 años jugando con un primo de 16, 17, entonces, pues entonces, tenemos que estar observando y no es como meter este miedo, decir, ah, entonces nos tenemos que cuidar de la familia extendida. No, pero esto es una realidad. Los abusos sexuales ocurren dentro de la familia. Entonces, siempre tenemos que estar alertas. Cada familia es un mundo, Omar. Aquí lo integra también parte de la educación sexual, pues son los valores de cada familia. Yo les digo, la educación sexual es única y repetible en cada familia y lo integran valores, reglas y a veces pudiera ser diferente dentro de los diferentes miembros de la familia. Entonces, por eso es que tenemos que estar muy atentos a nuestros niños. Y otro punto muy importante, Omar, es reconocer qué es un abuso sexual infantil, ¿no? Porque se cree que un abuso sexual es solamente llevar a cabo un acto sexual sin el consentimiento. Y con los menores te voy a explicar para que esto, pues las familias lo puedan conocer. Exponer a los menores a contenido audiovisual no apto para su edad es un tipo de abuso sexual. Es decir, a veces estar viendo una serie que no es adecuada para los niños y de repente hay una escena y tú le tapas los ojos a tu chiquito, pero tus niños están escuchando, ¿no? O ir al cine y a veces no tienen cuidado, hay una clasificación en todas las películas y a veces no hay este cuidado y quienes pues debemos de proteger a nuestros hijos son los papás. Entonces, si los papás no lo hacen, pues en el cine, pues mucho menos, ¿no? Entran con niños y piensan que a la hora de la escena, pues le van a tapar los ojos. Otro aspecto muy importante es cuidar la intimidad sexual de los papás. No se puede tener relaciones con los niños en la misma habitación, aunque estén dormidos. Esto es muy importante. Muchos chiquitos pues descubren a sus papás y esto puede ser algo traumático para ellos porque pues no lo comprenden. Entonces hay que cuidar mucho esa intimidad sexual del matrimonio, cerrar la puerta. Por eso es tan importante pues que puedan tener como su espacio, ¿no? Entiendo que a veces hay familias pues que viven, inclusive familias extendidas, cohabitan dentro de una misma casa y hay que cuidar mucho estos aspectos. Otro aspecto es la seducción verbal, ¿no? Insinuar cosas a los menores, sea de manera oral o sea a través de redes sociales, a través de WhatsApp. Otro es exhibicionismo, ¿no? Hay que cuidar también mucho nuestra intimidad. Los niños a partir de los 6 años deben de bañarse solitos. Ya no es recomendable tomar el baño con papá o con mamá, mucho menos con familia extendida, ¿no? Que la abuela que va a meter a bañar a todos los primos y que de diferentes edades o niños con niñas, hay que cuidar mucho la intimidad de su cuerpo, ¿no? Inclusive cuando entran al baño hay que tocar la puerta.
pedir este consentimiento, ¿no? Tenemos que ser como muy respetuosos. ¿Puedo entrar? No, mamá, me estoy cambiando. Ok, lo siento, mi amor, avísame cuando pueda entrar, ¿no? O Sí. puedo entrar al baño. No, mamá, me voy a bañar o me estoy desvistiendo. O sea, tenemos que ser muy respetuosos y también con nosotros mismos, porque a veces creemos que por ser niños no tienen derechos y que podemos hacer con ellos lo que quieran o que porque son niños no se fijan, no ponen Ujú. atención. Y créanme que los niños son muy inteligentes, los niños son curiosos por naturaleza y aunque pareciera que no te están poniendo atención, en todo están los chiquitos. Así es. Otro aspecto, Jaime, vamos a tener que tomar una ajá, pequeña pausa, pero me quiero quedar con este pensamiento. Los niños son muy inteligentes, ponen atención, escuchan y por eso estamos hablando de este tema. Los estamos invitando a ser valientes, a hablar del cuidado y la prevención para evitar el abuso sexual entre niños. Recuerde, quiere conectar con nosotros algún tema, alguna plática, algo que le interesaría que trajéramos a la mesa de perspectiva. Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Los 3 favores de cada semana. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y a todos los podcasteros. Gracias por escucharnos. Estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Vamos a tomar una pausa. Volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica, el tema del día de hoy, soy valiente, prevención y cuidado del abuso sexual infantil. Tenemos desde León, Guanajuato, México, a Aimé Camarena, familióloga y experta en todos estos temas. Aimé, hemos tenido una media hora, yo creo que sumamente rica en contenido, en información. Cerrábamos y nos hablabas un poco de los diferentes tipos de abuso sexual que existen y estoy completamente seguro que más de un padre de familia terminó el segmento, dijo, perdón, yo no sabía que esto era abuso sexual, como dices, ¿no? Me quedé pensando que es muy común, ¿no? Que dices, desafortunadamente ahora en el cine, en la música, ¿no? Que está súper sexualizado todo, pues es casi un acto heroico encontrar una película en donde no haya un tipo de contenido así, ¿no? Y que a veces pues lo estás viendo en familia y pasan estas cosas. Nos explicabas esto un poco. Y también, continuando con este tema, te quería hacer pues la pregunta, también una pregunta de esas obvias, ¿no? El rol que juega el mundo moderno, las redes sociales, el contenido en línea, en donde pues realmente y desafortunadamente en muchos casos, niños tan pequeños de 2, 3 años ya les prestan el teléfono, ya les dan la tableta, ya los permiten que se conecten para que se entretengan. Entonces, también qué rol juega este medio en el abuso sexual infantil y de alguna manera pues ir como mostrándole a los niños esto y hasta, ¿por qué no?, hacérselos pensar que es normal. efectivamente, Omar, estamos viviendo un mundo hipersexualizado porque hoy en día, a muy temprana edad, tienen uso de un celular, están viendo pues contenido no apto para ellos, que esto es un tipo de abuso sexual infantil, justamente ver un contenido que no es apto para su edad, como mostrarles pornografía, inclusive esta práctica a través de videojuegos, donde se les pide a través de retos para ganar monedas, regalos, que ellos mismos autoproduzcan su contenido, ¿no? Ellos mismos se tomen fotografías o videos de su cuerpo desnudo. Y esto es un tipo de abuso sexual infantil que le llamamos abuso sexual infantil digital, que aunque los niños no sean tocados o no sean forzados, porque hay una manipulación, hay una recompensa de por medio, pues esto es un tipo de abuso sexual infantil. Aquí es muy recomendable para los padres de familia, pues proteger, ya no solamente proteger físicamente de no hables con extraños, ahora es Ujú. proteger qué hay detrás de una pantalla, ¿no? Por eso es importante respetar el mínimo de edad para entrar a redes sociales, el mínimo de edad para poder dar un uso de celular. Hoy en día, Omar, me cuestionan mucho los padres de familia que si no están invadiendo la privacidad de Ujú. los niños y adolescentes, revisar
qué hacen en un celular y yo les digo, es que no, papá, es nuestra obligación proteger a nuestros hijos. O sea, yo les digo, tú sabes si hablan con extraños, sabes con quién están compartiendo tiempo, es importantísimo. Así como les compartía que todas las series, también Ujú. los videojuegos tienen una clasificación y hoy en día los papás a veces solamente se dejan llevar por la carátula y a veces es contenido sexual, que están haciendo cosas detrás de una pantalla. Entonces, este es otro tipo de abuso sexual infantil, como también tocar sus genitales de los menores con o sin ropa, o pedirles a los menores que toquen los genitales de un adulto o de otro menor para grabarlos y que les digan que es como un juego, ¿no? Esta manipulación, solicitar videos o fotografías de su cuerpo. Este es otro tipo de abuso sexual. Por eso es tan importante ahorita, muy importante educar en el uso adecuado del Internet, ¿no? El uso adecuado con responsabilidad de la tecnología. La tecnología es algo increíble, Omar. Ujú. ¿Cuál es el problema? El abuso del consumo y el tipo de consumo que están haciendo los niños. Y yo creo que esa es nuestra tarea. Por eso este tema, pues es para los padres de familia, ¿no? Tenemos que Sí. ser valientes. ¿Por qué? Porque tenemos que decir muchas veces, porque te quiero, te cuido y este programa no es apto para ti. Ujú. Y a veces, por no querer tener un problema o por decir, no, por la paz mundial, prefiero Ujú. decir que sí a todo y no estamos siendo valientes para proteger a nuestros hijos. No podemos dejar el cuidado de nuestros hijos a las redes sociales, a la hipersexualización y a que el mundo haga con ellos lo que les dé su gana. Y Aime, ¿cuáles son algunas de estas señales, de estos focos rojos o de estas alertas que los padres pueden prestar atención o intentar ver, ¿verdad? Porque vemos esta realidad, sobre todo, ¿no? En este mundo súper conectado, ¿no? Y con la influencia del Internet, de los videojuegos, de las redes sociales, de todo esto. ¿Cuáles son algunas de estas señales que los padres pueden de pronto empezar a identificar en donde quizás esté habiendo algún tipo de abuso para con sus hijos? Mira, lo primero es, los niños empiezan o los adolescentes empiezan a cambiar su estado de ánimo, ¿sí? Empiezan a encerrarse más, a aislarse más, a pasar más tiempo con sus aparatos tecnológicos, a no querer socializar. Muchas veces empiezan a tener bajo rendimiento escolar. Algunos colegios, escuelas hasta los diagnostican con algún déficit de atención y resulta que pues los niños están pasando demasiado tiempo en pantallas. Algo bien importante es que los niños y los adolescentes no duerman con un dispositivo en su cuarto, una cero iPad, computadora, teléfono. Los papás caen súper cansados y los niños se conectan hasta altas horas de la noche. Ha habido situaciones que a veces me han reportado en colegios donde piensan que los niños fueron abusados sexualmente y a la hora que empezamos a hacer algunos estudios nos Ujú. damos cuenta que los niños han sido expuestos a mucho material de abuso sexual infantil, a mucho Ujú. contenido de pornografía. Tenemos que hablar con los niños también de pornografía. Prohibido decir el nombre de contenido para adultos, porque los niños y los adolescentes se imaginan que todos los adultos vemos eso y que es Ujú. natural, que es normalizado ver este tipo de contenidos. Entonces, hay que estar muy atentos. El acompañamiento y la presencia con nuestros hijos es muy importante. Hacer ¿Qué? cosas en familia, que puedan salir al aire libre, que Ujú. pasemos tiempo con ellos, que no estén todo el tiempo en una pantalla. Entiendo que a veces hay papás que trabajan, que no están en casa, pero lo que más los va a salvar es poder hablar de estos temas, que el mal existe, Ujú. que no todas las personas que hay en Internet son buenas, que no todo lo que hay en Internet es cierto. Y en la medida que vamos dándole este conocimiento, yo les digo, es que informar es proteger, es prevenir riesgos. Ujú. Hablarlo es la mejor herramienta que podamos brindar para prevenir pues estas situaciones, Omar.
Exactamente, ¿no? Y que, por ejemplo, en muchos teléfonos, muchos medios, ¿verdad? Pues te dan la posibilidad de, como por ejemplo, si eres padre de familia, pues que tengas lo que bien dices, Jaime, lo que tengas este control de que pueden accesar tus hijos. Es más, inclusive en algunos dispositivos, ¿verdad? Puedes hasta ponerle ciertas horas de entrada al Internet, que solo de cierto uso. tiempo durante el día pueden decir. Es decir, hay recursos y hay maneras. Lo que pasa es que hay que ser valiente. Y hablando de la valentía, Jaime, ¿qué pasa y cómo debe de ser la reacción de los padres? Bueno, cuando de pronto, pues desafortunadamente descubren que su hijo ha sufrido o está sufriendo algún tipo de abuso sexual de los muchos que nos has explicado. ¿Cuál debe de ser la reacción de los padres? ¿Qué tienen que hacer? Vamos, ¿a qué se les pide en ese momento? ¿Qué tipo de valentía deben de tener los padres? Lo primero es creerle amor, es decirle gracias por confiar en mí, gracias por decir esto, lo siento. La otra parte es jamás, y esto es algo de lo que pasa mucho, es pedirles que guarden el secreto, que y es más difícil y lo más duro en un abuso sexual infantil, más traumático, a veces no es tanto el hecho, es haberlo tenido que silenciar por tanto tiempo, ¿no? Y que las personas que más te aman, en quien más confías, son los que pues te hayan dado la espalda o no te hayan defendido. Se necesitan ser unos padres valientes la situación para reconocer, para reportar, hacer denuncia o lo que compete, así sea tu papá, tu compadre, un catequista, alguien cercano, ¿no? Porque a los niños siempre les tenemos que decir, nadie puede tocar, nadie. Lo puede hacer el médico cuando vas en compañía de papá o mamá, siempre y cuando tengas una circunstancia que revisar genitales, ¿no? O en tus partes privadas. Lo puede hacer mamá o papá en una circunstancia donde es necesario. Decirle que va a estar bien, que juntos van a resolver la situación. Hay que decirle que ha sido muy valiente en decirlo, que ese tipo de secretos no se pueden guardar porque esos secretos son malos. Por eso también es Ujú, importante hablar de los menores sobre aquellas señales de alerta, ¿no? Cuando ujú. una menor con algunas diferencias de años te pide guardar secretos a tus padres o que esto es solamente entre esas dos personas o que le van a dar algo a cambio, pues son esas señales de alerta para poder reportar. Y los padres en esta circunstancia, Jaime, pensaría yo, ¿no? Que más de un padre pues se sentiría culpable, ¿no? Fue por mi culpa, por no prestar atención, por no cuidar, por no educar, por no saber qué hacer. Los padres en este momento también pudiéramos pensar que sería bueno que también buscaran ayuda, que buscaran quien los asistiera, porque supongamos una situación así, pues es bastante traumática y dolorosa, ¿no? Y muchas veces el sentimiento de culpa puede ser más grande. Entonces, también un poco para los padres ¿qué se les pide y se vale pedir ayuda? Totalmente, siempre hay que pedir ayuda, Omar, eso es lo que nos puede salvar como papás, pues se nos presentan muchos dilemas en la vida para los cuales no estamos preparados y en un caso de abuso sexual infantil hay que recurrir a un especialista tanto para llevar el menor como también para los padres de familia, saber cómo llevar esta situación, ¿no? Porque los pequeñitos pues se pueden recuperar. Hoy desafortunadamente las cifras de cada 10 personas, cada 10 menores que viven un abuso sexual infantil, solamente uno lo reporta o uno lo denuncia. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Sufren un abuso sexual infantil en la infancia y después queda como un bloqueo porque les pidieron guardar el secreto, Mm. silenciarlo, porque casi siempre es por un miembro cercano, ¿no? Y entonces cuando llega la edad adulta y sobre todo cuando nos convertimos en papás y tal vez nuestros hijos tienen la edad en que sufrimos este abuso sexual infantil, pues llega y se destapa, ¿no? Llega como una pesadilla, llega con estos recuerdos y puede ser algo realmente aterrador, ¿no? Pasar por esto. A mí sí me gustaría decir, Ujú. si hoy alguien de los que nos escuchan
lamentablemente pasó por un abuso sexual infantil en la infancia, hoy quiero recordarte que tú no tuviste la culpa, tú no eres responsable de lo que te pasó y que no importa que hayan pasado 5, 10, 15, 20, 30 años, hoy es momento en que puedas ser valiente y que puedas poderlo externar porque puedes vivir libre de violencia y libre de estos recuerdos. Un abuso sexual infantil no te define y no es tu culpa. Qué importante, ¿no? Este mensaje y que precisamente, pues, antes del final te iba a hacer ese comentario y pedir, ¿verdad? Estas palabras. Así es que, mira, providencialmente, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionas ahora y que valdría la pena repetirlo una vez más al final de esta edición, de este programa. La importancia, porque precisamente no estamos hablando del ser valiente, de prevenir el abuso sexual infantil hoy en día, pero sabemos que de nuevo hay las heridas, hay desafortunadamente los sufrimientos, lo que hemos pasado, las experiencias en nuestra vida que, bueno, han quedado ahí como en el olvido y de pronto, como dices, salen a la luz. Obviamente, Aimee, también algo que tenemos que hablar y traer a la mesa, ¿no? ¿Qué rol juega la fe? ¿Qué papel juega, verdad, el estar cerca de Dios, el que es una familia que va a la iglesia, que recibe los sacramentos y todo esto? ¿Qué papel puede jugar y juega la fe número uno, en la prevención y número dos, desafortunadamente en los casos que se da, en la sanación? Ujú. A ver, es muy importante. Aquí sí quiero hablar algo importante, ¿no? Me ha tocado atender, bueno, desafortunadamente dentro de la iglesia Ujú. también ocurren estos abusos sexuales infantil, ¿no? Es algo, pues, muy desgarrador y por lo cual, pues, muchas personas tal vez se han alejado de la iglesia pensando que todos los sacerdotes cometen estas situaciones o los catequistas o algún miembro de la iglesia, ¿no? Esto es importante, pues decirlo, que no todas las personas son iguales y que desafortunadamente esto es algo terrible, ¿no? Es algo que se condena dentro de la familia, dentro de la iglesia, en cualquier situación social, un abuso sexual infantil siempre, siempre será condenable. Es muy importante la fe, es muy importante buscar retiros también de sanación como seres Ujú. integrales. La parte espiritual también queda muy afectada y tenemos que aprovechar nuestra fe, pues nuestra iglesia, ¿no? Hay retiros donde podemos ayudarnos a sanar estas heridas y que nunca es tarde para hacerlo, no importa el tiempo que haya pasado. Sí, qué importante es este aspecto y de nuevo reconocer, ¿verdad? Que bueno, también dentro de la iglesia pues somos personas y personas que cometen errores, que fallan y que a veces desafortunadamente caen en este tipo de realidades y que bajo ninguna circunstancia podemos ocultar ni tratar de pretender que no existen. Es una realidad que Ujú. también ha existido, ¿verdad? Y como en muchos otros sectores y en áreas de la sociedad misma. ¿Qué también, qué papel juega en todo esto también la educación escolar, la educación académica? ¿Por qué es importante que los padres se involucren en la formación académica de sus hijos y que también se den cuenta y que pregunten lo que les están enseñando en cuanto a sexualidad a sus hijos en los diferentes institutos escolares, Aimee? Omar, esto es un tema súper importante. Muchos padres de familia le dejan la educación sexual integral a los colegios, a las escuelas, y también como papás tenemos la responsabilidad de revisar, pues, qué es lo que le están enseñando a nuestros hijos en las escuelas, ¿no? Puede haber temas que no están dentro de los valores o lo que nosotros queremos formar, ¿no? Eh, Hoy en día podemos ver un mundo hipersexualizado, un mundo muy normalizado a muy temprana edad. Se hablan de muchos derechos de la sexualidad en los niños, en la adolescencia, que obviamente, pues yo lo diría, detrás de esto hay pedofilia, pederastía y que debemos de proteger a nuestros niños. Papá, mamá, es importante que revises el contenido de sexualidad que les van a dar a tus hijos, que solamente tú tienes el derecho, que si no estás de acuerdo con algo, pues ese día no lo mandes al colegio o puedas mandar un escrito, una carta, donde la educación sexual te corresponde a ti. Por eso es importante, papás, ser valientes
para poder abordar estos temas en casa. Sé que tal vez tú no tuviste este acompañamiento, pero hoy en día es algo que podemos aprender y recordarte que no estás solo, papá y mamá, y que proteger a nuestros hijos, tenemos que ser unos papás valientes para prevenir todo tipo de abuso en nuestros niños y adolescentes. Y ahí entra esta parte que, bueno, ¿verdad? Es una área en la que tú te desarrollas y te damos gracias por tu vocación y tu profesión. La importancia también de como padres de familia, pues de pronto encontrar familias afines que tengan este mismo interés de prevención y de cuidado, pero también, ¿por qué no? Saber que existen los profesionales de la familia, de la salud mental, gente como tú misma, ¿no? Que están dispuestos y que, bueno, al final tu vocación y tu profesión te llaman a eso. Entonces, los padres de familia también reconocer que no están solos y que acudir a ayuda profesional no es un signo de debilidad, es por el contrario, un acto de valentía, ¿no? Es un acto de valentía y es un acto de amor y responsabilidad para cuidar y proteger a nuestros hijos, Omar. Sí, es de vital importancia precisamente, ¿no? Entender esto que aunque te acabamos de escuchar por una hora, ¿verdad? Y todo lo que nos dices hace sentido, pues de el hecho de escucharlo, ponerlo en práctica, pues a veces hay trabajo y a veces no encuentra uno los medios, ni las maneras, ni las herramientas, ni los recursos adecuados para iniciar este proceso. Es por eso que vale la pena a veces hacer el esfuerzo y decir, oye, necesito ayuda profesional, necesito alguien que trabaje conmigo. Y también qué importancia tiene para nosotros como sociedad, porque lo hemos puesto en el plano familiar, ¿no? Pues estamos hablando directamente a los padres y la relación con los hijos, todo lo que nos has explicado maravillosamente, pero también qué importante es esto que aprendemos y esto que vivimos, exteriorizarlo y también compartirlo con otras familias y, ¿por qué no? Quizás estar atento de que quizás en la casa de algún familiar o con un amiguito de nuestros hijos nos demos cuenta que de pronto cosas así pueden pasar. Qué importante también es ser valiente hacia afuera, Aime. Totalmente. Cuidar y proteger a los niños es una tarea de todos, no solamente de nuestros seres queridos o de nuestros hijos, es cuidar a los niños en un centro comercial, en un parque, en donde vayas y sobre todo el saber si algún chiquito está pasando por alguna situación, tenemos que pues que haya siempre un adulto que lo pueda proteger y defender y tenemos que ser valientes para enfrentarlos. Sé que no es fácil, a veces las personas se cierran o hay una negación, pero creo que sería peor, Omar, quedarnos callados. Exactamente, estamos por llegar al final, Aime, y bueno, antes de darte gracias, ¿verdad? Por esta maravillosa explicación y con la valentía, pero también con la sencillez que nos has explicado temas que para más de una familia estoy seguro que no hallaba ni cómo empezar, y creo que nos has dado la confianza en este programa de decir, oye, tengo que hablar de estos temas, oye, me tengo que involucrar, o sea, no es tan complicado, ¿verdad? Y si se me complica un poco, busco la ayuda profesional. Pero antes de despedirnos, me gustaría que repitieras aquellas palabras que nos decías hace un rato, sobre todo hablando a todas aquellas personas, aquellos ahora adultos, que de pronto se dan cuenta o van a descubrir en su vida que hay ese secreto, que no sabían por qué su vida está tan complicado, por qué tienen estas reacciones y de pronto caen en cuenta que desafortunadamente pues sufrieron un abuso en su niñez y ahora 40 años después está saliendo. Esas palabras que nos decías, Jaime, una vez más. Ujú. Hoy quiero recordarte a ti que tú no tuviste la culpa, tú no eres responsable de lo que te pasó y que hoy no importa si hayan pasado 5, 10, 15, 20 años, hoy puedes sanar porque tú no tuviste la culpa. No estás solo, no estás sola, eres escuchado y aquí estamos para ti. Pues así es, ¿verdad? Con estas palabras queremos agradecerte, Aime, de nuevo por la valentía del trabajo que realizas en favor de los niños, en favor de la familia, para prevenir y alentar y ayudar en el proceso de sanación. Muchísimas gracias, Aime, por habernos acompañado en esta perspectiva católica. Dios te bendiga. Mil gracias. Muchas gracias, Omar. Al contrario, gracias por llevar este mensaje tan importante. Gracias.
Gracias a todos ustedes también que están conectados con nosotros. Recuerde, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario, algún tema que le gustaría que trajéramos aquí a Perspectiva Católica? Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya saben, los 3 favores semanales: dele like, síganos y compartan nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y para todos nuestros amigos, los podcasteros, estamos en Spotify. Sí, tenemos podcast. Nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta una nueva edición. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.